Veremos ahora el método Okra Checklist, que evalúa los posibles trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores. Se evalúan en este método el hombro, el codo, el brazo, la mano y la muñeca. Supongamos que aplicaremos el método para evaluar a un trabajador de la construcción. Dentro de los datos que recogemos en el proceso necesario para poder describir la tarea, encontramos que el horario laboral es de 6 horas, con 30 minutos de almuerzo. Cada hora el trabajador detiene su tarea durante 10 minutos, generando de esa forma 4 pausas adicionales. La tarea que el trabajador desempeña consiste en el enlazado con alambre de las varillas de hierro del encadenado. La mano derecha se encarga de enroscar el alambre alrededor de las varillas por medio de la pinza, darle 3 vueltas, enroscarlo sobre sí mismo y cortarlo. La mano izquierda solo opera como guía del alambre, por lo cual no será evaluada. Para poder aplicar el método es necesario conocer la duración real o neta del movimiento repetitivo y la duración neta del ciclo de trabajo. Este dato se utilizará a posteriori para corregir, de ser necesario, los diferentes factores que conforman el cálculo del índice. La descripción del método brinda una tabla mediante la cual pueden evaluarse la duración neta del movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo. Para ello, hacemos uso de la tabla suministrada en la hoja de campo y volcamos en ella los datos recogidos acerca de los tiempos que demanda el trabajo. Los números consignados responden a la observación del tiempo que demandó realizar el enlazado de 2 varillas de hierro con el alambre, tal como se ve en la figura de la diapositiva anterior. Es importante notar que en el renglón número de unidades o ciclos lo que hacemos es multiplicar por 60 los minutos correspondientes al tiempo neto de las tareas repetitivas para poder transformarlos en segundos, dividiendo el total por la duración de cada ciclo para obtener el número de veces que se repite un ciclo. Veamos cómo se calcula el denominado factor de recuperación. A partir de los datos observados, elegimos dentro de esta tabla el que más se ajusta a la descripción. Esto nos devuelve un puntaje de 2. De esta forma, el factor de recuperación tendrá un valor de 2. Veamos ahora el factor de frecuencia. Para obtener este factor, es necesario determinar si existen acciones técnicas estáticas además de las dinámicas. Observando el movimiento de las manos durante el desempeño de la tarea, se ve que la mano derecha sostiene una pinza, por lo que tiene acción estática. Los movimientos de la mano derecha son de rotación para enroscar el alambre y se hacen a razón de 3 veces por puntura de 2 varillas. Luego de dadas las 6 vueltas, se enrosca el alambre sobre sí mismo 2 veces y posteriormente se corta. Eso nos da 6 movimientos por ciclo. Como cada juntura lleva un tiempo de 15 segundos, se llevan a cabo 24 movimientos por minuto. Este número obtenido por cálculo coincide con el que se puede obtener procediendo a la observación. De esta tabla obtenemos que la mano derecha presenta un puntaje 1 por acciones técnicas dinámicas y un puntaje de 4,5 por acciones técnicas estáticas, ya que la pinza se sostiene durante todo el tiempo de trabajo. El resultado nos dice que el factor de frecuencia es entonces 4,5, correspondiente al mayor de los dos. Evaluemos ahora el factor de fuerza. Para evaluar el factor de fuerza se hace uso de las siguientes tablas. Elegimos utilizando nuestro criterio de la escala de Borg para la mano derecha un esfuerzo ligero, o sea 2. Como hemos determinado que el esfuerzo es ligero,
no habrá que modificar el valor utilizando tablas de ponderación temporal. De haberse asignado un valor mayor a 2, sería necesario utilizar las tablas de ponderación por tiempo. Veamos el factor posturas y movimientos. Para cada extremidad en análisis debemos considerar posturas y movimientos del brazo con respecto al hombro, flexión, extensión, abducción. Movimientos del codo, flexiones, extensiones del antebrazo y pronosupinaciones. Posturas y movimientos de la muñeca, flexiones, extensiones, desviaciones radiocubitales. Posturas y movimientos de la mano, sobre todo los de tipo de agarre. Ni el brazo izquierdo ni el derecho poseen apoyo. El brazo derecho permanece levemente elevado durante más de la mitad del tiempo, con lo cual obtendremos una puntuación de 1. El codo derecho realiza movimientos repentinos más de la mitad del tiempo, por lo que de acuerdo a la tabla que se observa, otorgamos al codo una puntuación de 4. Finalmente, la muñeca derecha realiza giros en una posición extrema. Si se producen agarres de objetos que se encuadren en los siguientes tipos, se deberá asignar una puntuación de acuerdo a la tabla de duraciones de los mismos. En nuestro caso, se producen agarres durante casi todo el tiempo, lo cual nos devuelve una puntuación de 8 al consultar las tablas. Como los movimientos que se llevan a cabo son repetitivos y se realizan casi todo el tiempo, el estereotipo arroja un valor de 3. Resolviendo la ecuación correspondiente, obtenemos un resultado de 11 para el factor posturas y movimientos. Evaluemos ahora los factores de riesgo complementarios. Como puede observarse en la foto, el trabajador utiliza una pinza que causa compresiones sobre la piel. Por ende, de esta tabla que se observa, obtendremos un valor de 2 para los factores adicionales. Los factores socioorganizativos en este caso no influyen, dado que no hay un requerimiento de producción que exija un determinado ritmo. Por ese motivo, resolviendo la ecuación de factores de riesgo complementario, obtenemos para estos un valor de 2. Veamos el factor de duración. En nuestro caso habíamos determinado que el trabajador realiza movimientos durante 290 minutos. Entonces, el factor de duración será de 0,85. Para determinar el índice OCRA Checklist, aplicamos la siguiente ecuación. El índice OCRA Checklist es igual a la suma de todos los factores multiplicados por el factor de duración. Reemplazando los valores de las variables por las que hemos asignado durante la evaluación, tenemos que el OCRA Checklist es igual a 2 más 4,5 más 2 más 11 más 2 por 0,85, lo cual nos da un valor final de 18,25. Se debe comparar el resultado del índice OCRA Checklist obtenido con la tabla de la diapositiva para poder saber el nivel de riesgo involucrado. En nuestro caso, el nivel de riesgo es inaceptable medio.